Bueno, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a cuando estén viendo esto. Me presento, mi nombre es Guadalupe Durruti, soy ayudante primera de la cátedra de farmacología, médica especializada Hola. en pediatría y hoy los voy a acompañar a esta clase que es farmacología respiratoria. Es una clase que queda un poco colgada en lo que es este módulo, pero no por eso es menos importante y es una clase que es un poco larga, así que yo les recomiendo que se armen un mate, un cafecito o lo que sea, así arrancamos, ¿sí? Bueno, como para arrancar a hablar, los objetivos de esta clase es, teniendo en cuenta que vamos a hablar de patologías que son muy frecuentes en nuestra práctica del día a día, eh, poder aprender acerca de posologías que se usan particularmente para tratar patologías respiratorias. A partir de eso, conocer algunas características farmacológicas que tienen estos fármacos y a partir de pensar un poco la fisiopatología y conocer los fármacos, poder diseñar esquemas terapéuticos como para poder encarar el primer nivel de atención de estas patologías, ¿sí? En cuanto a los contenidos, vamos a hablar dentro de lo que son las neumopatías, vamos a focalizarnos en lo que son las neumopatías obstructivas, vamos a ver un poco la fisiopatología y en base a eso pensar el tratamiento, charlar un poco de lo que es esta nueva forma de administración, que es la posología inhalatoria, y después le vamos a dedicar un ratito a lo que es cesación tabáquica, ¿sí? Bueno, entonces, como para arrancar, como decía antes, dentro de las neumopatías, hablando en líneas bien generales, lo que más vamos a ver nosotros en la práctica clínica son tres tipos de patologías. Lo que es infeccioso, que siempre es lo más frecuente, patologías obstructivas y patologías restrictivas. Patologías restrictivas son aquellas que cursan con inflamación crónica del intersticio pulmonar, como son todo lo que sea enfermedades reumatológicas, ¿sí? O como consecuencia del uso de fármacos. Y patologías obstructivas son las patologías que nosotros vemos más en el día a día, como son asma y EPOC particularmente, ¿sí? Que si uno estudia las causas de muerte, vieron que siempre en la cabeza está todo lo que es enfermedad cardiovascular, pero le siguen este tipo de enfermedades, ¿sí? Por eso es importante que podamos conocer el tratamiento. Bueno, como les decía, vamos a hablar cuando hablemos de neumopatías obstructivas, principalmente de asma y EPOC, que es lo más frecuente, y me siento en la obligación, siendo terapia, de dedicarle dos palabritas a bronquiolitis también, pero que va a ser solo como un repaso de las indicaciones, ¿sí? Bueno, empezamos con la fisiopatología. Siempre que ustedes encaren el estudio de fármaco, van a pensar la fisiopatología, a partir de eso ver qué funciones quieren alterar y en base a eso pensar posibles diseños terapéuticos, ¿sí? Entonces, empezamos con asma. Bien, eh, el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria que se presenta en pacientes que están predispuestos. Esta predisposición está dada por el aumento del número de células mastoides a nivel de la musculatura lisa de la vía respiratoria pequeña, ¿sí? Y lo que pasa es que ante la llegada de un estímulo, una anoxa, que puede ser un estímulo físico, por ejemplo el frío en algunos pacientes, o la presencia de un alergeno o un microorganismo, por un lado se activan dos tipos de células, las células dendríticas y las células cebada. La célula cebada, al activarse, lo que hace es se granula y atrae neutrófilos, y la célula dendrítica lo que hace es generar efectos quimioatrayentes de linfocitos de tipo Th2 y eosinófilos, ¿sí? Todos estos lo que van a hacer es liberar factores que son broncoconstrictores, como son la histamina, los leucotrienos y prostaglandinas, ¿sí? Que lo que van a generar es, por un lado, broncoconstricción, que va a ser a través del estímulo de activación nerviosa, ¿sí? Sobre todo de nervios colinérgicos, van a generar aumento de la permeabilidad capilar con fuga plasmática, que eso va a llevar a edema de la vía aérea. Y después también lo que van a generar es hipersecreción de moco, ¿sí? Lo que pasa con los pacientes que tienen asma es que estos mecanismos inflamatorios llega un momento en el cual se hacen autónomos, entonces todo esto va a ser luchando contra mis mascotas que se van a meter en el medio, así que de momento voy a tener que frenar. Como les decía, lo que va a llevar es a que estos mecanismos inflamatorios se hagan autónomos, se genera una inflamación crónica de la vía aérea, que eso va a llevar a que se produzca la broncoconstricción, a veces independientemente de una anoxa, y que se genere un remodelamiento en la vía aérea, con aumento del número y tamaño de las células musculares lisas, que va a predisponer a este broncoespasmo, aumento de la fuga vascular y aumento de la secreción mucosa, ¿sí?
Todos estos son los mecanismos que nosotros vamos a tener que pensar, que vamos a tener que frenar cuando pensemos en tratamiento de asma, que es básicamente la inflamación y la broncoconstricción, ¿sí? En cambio, en el EPOC, si bien también hay una inflamación crónica de la vía aérea, el mecanismo por el cual se hace es distinto y es menos inmunomediado que en el asma, ¿sí? Lo que pasa es que el paciente se ve expuesto a algún algún estímulo irritante, que lo más frecuente es que sea el humo de cigarrillo, y lo que va a hacer es activar, por un lado, a las células epiteliales y por otro lado los macrófagos, ¿sí? Va a generar una inflamación en la vía aérea, que lo que va a llevar es, por un lado, a la fibrosis de la vía aérea pequeña, con disminución del calibre de la misma, que eso es lo que se llama la bronquitis obstructiva crónica, y por otro lado, por la activación de proteasas, se va a generar destrucción de la pared alveolar, que va a llevar a enfisema. Esta inflamación lo que va a generar es una irritación de los nervios que están a nivel pulmonar, que son los nervios colinérgicos, con aumento del tono vagal, que a su vez va a predisponer, más allá de la propia fibrosis, que va a llevar a la disminución del calibre de la vía aérea, aparte se va a estimular la broncoconstricción y aumento de la secreción de moco, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que se va a presentar como sintomatología de la patología es por el cierre de la vía aérea, sobre todo a nivel de la aspiración, atrapamiento aéreo e hiperinsuflación, que se va a presentar sobre todo en ejercicio. O sea, el síntoma cardinal va a ser la disnea en ejercicio, ¿sí? Bueno, muy bien. Si tienen dudas pueden ir frenando, repasan un poquitito y vamos avanzando, ¿sí? Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a pensar entonces cómo vamos a tener que hacer nuestro approach farmacológico, ¿sí? Y acá vamos a hablar de la diferencia que tenemos respecto a lo que veníamos viendo hasta el momento. Nosotros hasta el momento veníamos hablando que dentro de las vías de administración disponibles teníamos vías de administración sistémicas que podían ser oral, parenteral. Dentro de la parenteral hablábamos de subcutáneas, intramusculares, endovenosas, y después vías locales, que hablábamos, por ejemplo, que hay gotas oftálmicas, colirios óticos, presentaciones dérmicas o demás. Y acá lo que vamos a introducir es la vía inhalatoria, ¿sí? Y vamos a repasar por qué elegimos esta vía respecto a otras, ¿sí? Bien, como dispositivos disponibles para la vía inhalatoria tenemos mucho, lo más frecuente es las nebulizaciones, que están abajo a la derecha. Después tenemos lo que se llama los inhaladores presurizados de dosis medida, que es el famoso PAF, ¿sí? Que lo podemos usar solo, como en la imagen que está arriba a la izquierda, o lo podemos usar conjuntamente con lo que se llama aerocámara, con válvulas que son unidireccionales, que eso lo que permite, que lo vamos a ver un poquitito antes, es sacarme de encima la preocupación de la administración correcta, ¿sí? Y después tenemos los dispositivos de polvo dispersable, que se usan más en pacientes adultos, porque pueden ser un poco irritativos para la vía aérea, ¿sí? Bien, entonces, dentro de estos dispositivos, como la estrellita de acá, van a ser los inhaladores presurizados, que van a presentar ventajas y desventajas. La ventaja es que es bien cómodo, ¿sí? O sea, se puede meter en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, sí, son portátiles, así que le da mucha autonomía al paciente. Lo que me van a permitir es, como todas las posologías locales, es lograr un efecto con menores dosis, porque yo lo que voy a hacer es apuntar directamente eh, al sitio de acción al que yo estoy buscando llegar, ¿sí? Y como voy directamente al sitio de acción, lo que voy a tener es menor circulación sistémica, consecuentemente con menor riesgo de efectos adversos, ¿sí? Aparte, es la única administración de ciertos fármacos, como son los anticolinérgicos, y cuando comparamos con algunos broncoconstrictores la vía oral versus la vía inhalatoria, el inicio de acción se presenta de manera más rápida cuando se administra por vía inhalatoria, ¿sí? Sin embargo, presentan algunas desventajas, que es, por un lado, la difícil coordinación, ¿sí? El paciente hay que explicarle bien la técnica, porque si no lo que puede pasar es que el fármaco quede más volatilizado o que se deposite o que haya mayor dilución del mismo, se puede abusar, ¿sí? Y que son muy costosos, muy, muy costosos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué hablamos de esto de que es importante la coordinación para hacer una buena administración? ¿Sí? Nosotros lo que haríamos es, en un paciente que le indico un inhalador, tengo que, la técnica es, tienen el estuche y tienen lo que sería como la ampolla, ¿sí? Ese fármaco es un gas que lo que tiende es a depositarse cuando no se usa. Entonces lo que hay que indicarle al paciente es, por un lado, que lo agite, que lo deposite en la cavidad bucal,
que lo muerda, ¿sí? Y tiene que coordinar el disparo con la inhalación, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para lograr que llegue efectivamente a la vía aérea y no se deposite a nivel de la orofaringe, ¿sí? En una técnica correcta, es decir, fíjense los números que estamos manejando. Cuando la técnica es correcta, únicamente del 10 al 20% del fármaco que se administra es inhalado, llega a los pulmones y parte de ese fármaco va a ser absorbido a nivel pulmonar y va a llegar a la circulación sistémica, ¿sí? Pero otra parte va a actuar directamente en la vía, o sea, a nivel de la musculatura de la vía respiratoria. Pero el resto del fármaco, el 80 al 90%, se va a deglutir y va a llegar a la circulación sistémica. ¿Qué ventaja tenemos? Que al ser deglutido y absorbido en el tubo digestivo, sí lo que va a tener es un gran primer paso hepático, con lo cual mucho del fármaco se va a hacer un clearance a este nivel, ¿sí? Pero si este porcentaje aumenta, lo que va a pasar es que va a haber mayor disponibilidad de fármaco en circulación sistémica y eso se va a manifestar por los efectos secundarios, ¿sí? Así que es muy importante siempre en cada encuentro con el paciente repasar la técnica de administración, ¿sí? Hay un video muy famosito de Dr. House que la paciente no controlaba sus síntomas respiratorios y le dice, sí, yo me lo administro perfecto, y se lo ponía como un perfume, ¿sí? Bien. Entonces, ahora que ya hablamos un poco de la fisiopatología de estas enfermedades y eso nos hace pensar cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos y hablamos un poco de las generalidades, de la vía inhalatoria, entramos ahora sí a la clasificación farmacológica. ¿Sí? Por un lado podemos clasificar a los fármacos que vamos a ver en esta clase según su acción, ¿sí? Según el objetivo que tenemos nosotros. Y dijimos que nuestras dos patologías principales, que eran asma y EPOC, predominaba una inflamación y consecuentemente una broncoconstricción. Entonces vamos a buscar usar fármacos que sean broncodilatadores y fármacos antiinflamatorios. A la cabeza como broncodilatadores, la estrella de esta clase son los agonistas beta 2, ¿sí? También están los antagonistas muscarínicos y después tenemos otros que se pueden usar solos o lo que vamos a ver como add-on, que es el sulfato de magnesio que se usa en casos severos, los antileucotrienos y las metilsantinas. Y como antiinflamatorios, el principal fármaco que se usa de manera como antiinflamatorio son los corticosteroides en sus distintas presentaciones y también están los antileucotrienos y las metilsantinas que mencionamos antes, o sea, ellos tienen un efecto dual y después está la inmunoterapia que puede ser específica o inespecífica, ¿sí? Bien. Y después, de acuerdo al momento terapéutico en el cual yo lo use, podemos usar fármacos que se van a llamar de rescate, que son los fármacos que yo voy a administrar cuando el paciente se encuentra sintomático, es decir, cuando está cursando en ese momento con un broncoespasmo, que son dentro de los agonistas beta 2 los SABA, que son los de acción corta. SABA significa Short Action Beta Agonist. Los SAMA, que es lo mismo pero para los antimuscarínicos, o sea, los antimuscarínicos de acción corta. Y después hay dentro de lo que son los LABA, que son los agonistas beta 2 pero de acción prolongada, hay uno que se llama formoterol, que funciona por el tipo de agonismo que tiene y al ser un agonista total del receptor y contar con liberación prolongada, se puede usar tanto para el manejo, para controlar la patología de base, como así también como tratamiento de rescate. Y siempre los LABA van a ver que vienen conformulados con un corticoide inhalatorio, ¿sí? Entonces, cuando el paciente está con broncoespasmo en ese momento, voy a indicar un tratamiento de rescate. Después lo que voy a hacer es indicar un tratamiento que se llama controlador, que el objetivo de ese tratamiento va a ser evitar la inflamación crónica de la vía aérea y de esa manera evitar las exacerbaciones, ¿sí? Que vamos a usar en el asma siempre un corticoide inhalatorio, que es eso que dice X, que es corticosteroide inhalatorio, y después los LABA, y después están los que se llaman add-on, que son cuando los pacientes no responden a la primera línea de tratamiento, voy a ir agregando para buscar sinergismo de potenciación otros fármacos, que son los LAMA, es decir, antagonistas muscarínicos de acción prolongada, las metilsantinas, los antileucotrienos y la inmunoterapia, ¿sí? Que se van a ajustar de acuerdo a la patología del paciente y la gravedad de la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a empezar hablando, entonces, dentro de la clasificación del objetivo terapéutico, de los broncodilatadores, ¿sí? Lo que es importante saber de los broncodilatadores es que dijimos que la fisiopatología, la base, es la inflamación de la vía aérea,
entonces no van a resolver esta inflamación, ¿sí? Únicamente lo que van a hacer es generar alivio asintomático, ¿sí? Pueden actuar generando broncodilatación, que puede ser de manera directa o indirecta, ¿sí? O las dos cosas a la vez. Y dentro de estos fármacos, los que no podemos olvidarnos son los agonistas beta 2, que vamos a decir que son los broncodilatadores más efectivos de todos, y los antimuscarínicos o anticolinérgicos es lo mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los broncodilatadores más eficaces de todos, que son los agonistas beta 2, ¿sí? Estos fármacos principalmente van a generar un efecto broncodilatador que puede ser directo o indirecto. El efecto directo es por el estímulo directo de los receptores beta 2 a nivel de la musculatura lisa de la vía aérea, y indirectamente se propone que lo que podrían hacer es inhibir la neurotransmisión de los nervios colinérgicos, que lo que generaban era esta broncoconstricción refleja, ¿sí? Esto lo que funcionaría es protegiendo la vía aérea, ¿sí? Pero el problema con esto es que se genera un down regulation de los receptores a nivel de los nervios colinérgicos, por lo cual es un mecanismo que va a desarrollar tolerancia, ¿sí? ¿Se acuerdan que tolerancia era que necesitaba mayores dosis para lograr el mismo efecto? Y después se propone también que podrían llegar a tener un efecto antiinflamatorio, porque habría receptores beta 2 a nivel de las células mastoides y demás, que se inhibiría entonces su activación mediante la llegada de noxas ante la presencia de agonistas beta 2. Pero es algo que todavía no está tan bien propuesto. Lo que tienen que saber ustedes y sí tienen que tener bien en claro es que son broncodilatadores, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo funcionan los agonistas beta 2? Funcionan como análogos exógenos de catecolaminas endógenas. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso autónomo estaba regulado por el simpático y el parasimpático? El parasimpático tenía como neurotransmisor principal la acetilcolina, que es lo que hablábamos recién con los antimuscarínicos, y dentro del simpático tenemos las catecolaminas, ¿sí? Los agonistas beta 2 funcionan como análogos exógenos de las catecolaminas con selectividad para el receptor de tipo beta 2. Al unirse al receptor beta 2, lo que van a hacer es activar este receptor, generar una cascada de segundos mensajeros con aumento de los niveles de AMP cíclico a nivel intracelular. Este AMP cíclico lo que va a hacer es activar una fosfodiesterasa que va a aumentar los niveles de pKa, que como yo les decía antes es un segundo mensajero. ¿A qué efectos clínicos van a generar el aumento de pKa? Lo más importante es que van a activar conductos de potasio activados por calcio, llevando a hiperpolarización de la célula, es decir, inhibiendo su activación ante la llegada de la noxa, ¿sí? Disminuye la actividad de la vía de IP3 de calcio, ¿sí? O sea, va a disminuir la contracción muscular. Y después va a aumentar el intercambio de sodio de calcio, ¿sí? Todo lo que va a llevar básicamente es hiperpolarización de la membrana con disminución de la contracción del músculo liso, ¿sí? Ese es el efecto que tienen directo. Muy bien. En cuanto a su clasificación y un poco ya entrando en lo que es la farmacocinética, los agonistas beta 2 se pueden clasificar de acuerdo a su inicio de acción en lo que yo les decía antes, los SABA, los LABA y los de acción ultra larga. Los SABA son los short action, los LABA son los long action. SABA se usan principalmente de tratamiento de rescate, mientras que los de acción larga y ultra larga se van a usar como tratamientos controladores, y es importante saber que siempre se indican en formulaciones combinadas juntos con corticosteroides, ¿sí? Dentro de lo que son los SABA, los fármacos que no pueden no saber son el salbutamol, que tal vez lo conocen por su nombre comercial, que es el Ventolin, que el sinónimo es el albuterol, ¿sí? Es lo mismo. Y después también está el fenoterol, ¿sí? Estos fármacos sí se pueden encontrar solos, ¿sí? Una vez administrados, se administran por vía inhalatoria o vía oral. Tardan 5 a 15 minutos en ejercer su efecto y la duración del efecto es de 3 a 4 horas. Es decir, que cuando yo al paciente lo veo clínicamente con un broncoespasmo, me parece que le voy a tener que aplicar el tratamiento ambulatorio por 2 o 3 días, lo que le voy a decir es hacete PAF de salbutamol cada 4 horas, porque es el tiempo que dura el efecto. Y como les dije antes, se usan de tratamiento de rescate, cuando el paciente está sintomático. Después tenemos los LABA, que dentro de los LABA tenemos el salmeterol y el formoterol,
que tiene una diferencia a nivel farmacodinámico, ¿sí? Porque el salmeterol funciona como un agonista parcial del receptor, mientras que el formoterol funciona como un agonista total. Además es muy lipofílico, entonces funciona como de liberación prolongada. Por lo cual, la diferencia que hay entre estos dos es que el formoterol lo podría usar no solo como tratamiento controlador, sino que también lo podría usar como tratamiento de rescate, ¿sí? Una vez administrados estos fármacos, a los 30 minutos ejercen su acción y el efecto dura 12 horas. Es decir, el paciente que tiene un tratamiento controlador, voy a darme cuenta porque te va a decir, me hago un puff a la mañana y uno a la noche. ¿Sí? Bien, y se administran de manera conjunta con corticoides inhalatorios, ¿sí? Y hay formulaciones que ya son fijas. El formoterol se administra con budesonide, el salmeterol con fluticasone, ¿sí? Y después están los de ultra larga, que el que más se usa es el indacaterol, perdón, que la diferencia con los anteriores es que la duración del efecto es de 24 horas, es decir, que se podría administrar una vez por día, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahí estamos. Entonces, un poquito ya lo mencionamos antes, pero en cuanto a la farmacocinética, se administran todos de manera inhalatoria. Algunos también se pueden administrar por vía oral, pero siempre la forma inhalatoria va a ser de elección, ¿sí? Dentro de los vía oral está el albuterol. Y endovenoso está descrito, pero en realidad no está tan disponible acá en Argentina, ¿sí? Como yo les decía, son análogos de las catecolaminas endógenas, así que se van a metabolizar de la misma manera que las catecolaminas endógenas, que es a través de los COMT y de las MAO, ¿sí? Y en cuanto a los efectos adversos, para que tome un traguito de agua. Hoy, todos los miércoles a las 8 de la noche. Los efectos Y adversos se van primero a va a haber presentar como a por la los estimulación de los receptores beta 7, 2 póngale que a comenzamos. nivel Y extrapulmonar. ya ahorita Por hay como activación tres de los equipos, receptores beta 2 a entonces nivel del músculo a las 2 esquelético ya pueden son generar las 6 temblores, a su vez pueden generar taquicardia y Sí, y palpitaciones, que el eso son mecanismo como se 4 o puede 5 explicar por canchas un más. lado por la estimulación de los Y beta 2 nosotros a somos los nivel únicos que atrial, ¿sí? gritamos, Con punteamos un y todo efecto cuando inotrópico estamos en positivo, eso. y Eso es además colombiano. porque generan a nivel periférico vasodilatación con taquicardia refleja, ¿sí? Sí, Después ahí va también por generan uno colombiano. hipopotasemia o hipocalemia, ¿Sí? ¿sí? Que eso es por ingreso de potasio a la célula muscular lisa estimulada por el receptor beta 2. Pueden dar inquietud, hipoxemia, eso es por alteración del ratio BQ a nivel pulmonar por la vasoconstricción que genera a nivel pulmonar. Por eso no También lo tienen estudian, efectos a porque nivel traje metabólico que el pueden libro aumentar los y triglicéridos, por la generar noche vamos. ¿A las hiperinsulinismo, 8? Sí. hipoglucemia. No cae esto, eh, va y... Sí, ahí están las canchas. y lo que es Ah, Por eso le importante dejo es mi que son número fármacos para que, que como me yo les escriban decía antes, ay, generan y llego tolerancia. ahí. Eso es porque ante la estimulación repetida Yo de le los mando la receptores beta 2 se ubicación. va a generar down ah, regulation, María José lo tiene, ¿no? ¿sí? Ah, bueno. Que no se va a ver tanto para el ¿Y qué efecto le digo? broncodilatador directo, pero sí para el Y ahí indirecto, echamos ¿sí? Que era para. el que Todos era somos a malos, través pero de nos damos duro. la estimulación de los nervios colinérgicos, ¿sí? La mayoría, Eh, todos somos lo bueno es colombianos, que todos este somos efecto colombianos. se puede Ahí, compensar ahí va a venir mediante la Luis estimulación Alcalde. conjunta con ¿A dónde está el motor de esto? corticoides, ¿sí? Inhalados. ¿Acá? ¿Por qué? Porque ¿Afuera? por un lado los corticoides Creo que es el inhalados lo auto que del van a vecino. hacer es evitar el down regulation, ¿sí? Y por Ah, otro lado lo que van a hacer es, van a inducir ahora lo vamos a ver en un ratito, pero los corticoides lo que hacen es regular la transcripción genética y lo que van a inducir la transcripción y la mayor estabilidad del ARN mensajero que codifica para los receptores beta 2 y van a inducir su bueno, usted lo síntesis, prende y usted ¿sí? todo. Bien. Usted lo prende y usted Y todo. después una cosa que es muy importante es que los agonistas beta 2 tienen mala fama en pacientes cardiópatas, ¿sí? Porque se dicen que aumentan la mortalidad cardiológica por esto de que inducen la taquicardia. En realidad, la mortalidad ante el uso repetido de agonistas beta 2 podría aumentar la mortalidad, sobre todo cuando ante el uso repetido de SABA, ¿sí? Que son los que se usaban de rescate, pero no es por la acción directa que tienen los SABA, sino porque eso me ¿Dónde habla de está el un asma motor? mal controlado. El paciente que tiene que usar el tratamiento de ¿Dónde? rescate de ¿Dónde? manera repetida es porque no está usando bien su controlador, ¿sí? Ah, sí, no, Bien. pues. Esto era lo que yo entonces les decía recién. La tolerancia se va a dar más que nada Igual las a la tengo. broncodilatación indirecta. La directa se previene con el uso de corticoides inhalatorios. Sí se produce tolerancia para este efecto inflamatorio que tendrían y para los efectos extrapulmonares. Es decir, que el paciente tal vez las primeras veces que lo usa puede llegar a tener temblores y después no tanto, ¿sí?
Y en cuanto a la seguridad, los SABA como monoterapia, es decir, sin tratamiento con corticoides, sí aumenta el riesgo de exacerbaciones y disminuye la función pulmonar. Mientras que los LABA únicamente van a aumentar la mortalidad cuando no se ven asociados a corticoides inhalatorios. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuándo voy a indicar yo un agonista beta 2? Si bien las indicaciones siempre están en revisión, porque ahora se está proponiendo no usar más SABA en crisis aguda, por ahora lo seguimos usando como tratamiento de primera línea, es decir, el tratamiento de rescate va a ser con el broncodilatador más eficaz. Y voy a indicar LABA, que es el tratamiento controlador, a partir del asma moderada persistente. ¿Sí? En cambio, en pacientes EPOC se van a indicar para tratamiento sintomático en todos los escalones, ¿sí? Porque lo que van a hacer es disminuir el síntoma cardinal que es la disnea. ¿Por qué? Porque disminuyen el tratamiento aéreo, mejoran la tolerancia al ejercicio y disminuyen el número de exacerbaciones, ¿sí? Y después van a indicar, están indicados siempre, en la clasificación, vamos a ver en un ratito la clasificación GOLD, en los pacientes CID. Bien, eso es en cuanto a los primeros broncodilatadores que son los agonistas beta 2. Después también tenemos los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos funcionan antagonizando de manera competitiva la unión de la acetilcolina, que dijimos que era el ligando endógeno de los receptores colinérgicos, a sus receptores muscarínicos endógenos, que son los receptores muscarínicos de tipo M3. ¿Sí? Únicamente funcionan para inhibir la broncoconstricción refleja que se da por la irritación de los nervios colinérgicos y no tienen ningún tipo de efecto sobre el gatillo del estímulo inflamatorio, ¿sí? O sea, no me va a servir para solucionar la fisiopatología de la enfermedad. Y sí, lo que es importante es que tienen una eficacia mayor en EPOC que en asma, por esto que hablábamos al principio de la clase, de la irritación que hay y el aumento de tono vagal en el EPOC, ¿sí? Ahí se arrancó. Bien. Entonces, si recuerdan, entonces en asma lo que teníamos era llegada del alergeno, activación de células dendríticas y la célula cebada, con activación de eosinófilos y neutrófilos, aumento de liberación de IgE, con activación sensorial de los nervios colinérgicos, generando la broncoconstricción refleja. Así que eso es lo que vamos a inhibir con los anticolinérgicos. Bien, y lo que mencionábamos antes en cuanto al EPOC, que como tenemos esta irritación de los nervios colinérgicos, hay un aumento constitucional del tono vagal, que podría llegar a ser el único elemento reversible, ¿sí? Porque la fibrosis no la puedo revertir y el enfisema, que es la destrucción de la pared alveolar, tampoco, ¿sí? Entonces, por eso serían muy efectivos los anticolinérgicos en el tratamiento del asma. Y se va a manifestar clínicamente por esto que decía de mejorar la disnea, por reducir el tratamiento aéreo. ¿Sí? Bien. Nuevamente, estos broncodilatadores los podemos clasificar de acuerdo al inicio de acción. Tenemos los de acción corta, que son los SAMA, y los de acción larga, que son los LAMA. Dentro de los SAMA tenemos el bromuro de hiperatropio y los LAMA, el bromuro de tiotropio, ¿sí? El inicio de acción de los SAMA tarda entre media hora y una hora, de los LAMA todavía no está bien propuesto, y la duración de acción de los SAMA es de 6 a 8 horas, mientras que los LAMA durarían un día entero, ¿sí? Ambos tienen como principal indicación el EPOC, por lo que hablábamos antes ayer, en la diapo anterior, pero los SAMA se podrían usar como tratamiento adyuvante en aquellos pacientes que tengan formas de asma aguda grave, y los LAMA lo vamos a utilizar en todos los pacientes con EPOC, ¿sí? LAMA en asma no lo usamos nunca, ¿sí? En cuanto a los efectos adversos, generalmente son bien tolerados porque únicamente los vamos a administrar por vía inhalatoria, pero sí, si tiene llegada a sistémico, lo que vamos a ver es un paciente que se presenta con síntomas de síndrome anticolinérgico, ¿sí? O sea, puede tener sabor amargo en la boca, resequedad bucal, glaucoma, retención urinaria, ¿sí? Sequedad de piel y mucosas y demás, ¿sí? Y está contraindicado en pacientes que tengan glaucoma de ángulo estrecho, ¿sí? Porque aumenta la presión intraocular, y en patologías que cursen con retención urinaria aguda como hipertrofia prostática benigna o alguna otra causa de obstrucción vesical no tratada, ¿sí? Se me traban las diapos de vez en cuando, por eso queda medio trabado. Bien, y después
el otro fármaco que se usa como broncodilatador es el sulfato de magnesio. Este es un fármaco que no se usa tan seguido, que se usa únicamente en ámbito hospitalario, nunca de manera ambulatoria, ¿sí? Que se usa en casos de crisis asmáticas severas que no respondieron al tratamiento de primera línea, que es el tratamiento combinado con SAMA y un corticoide, o en pacientes que se presentan, ¿se acuerdan que el diagnóstico de asma se hacía por funcionales respiratorios, que se calculaba el BEF1, que es la fracción de oxígeno exhalada en un segundo, o el coeficiente que había entre el BF1 y la capacidad vital forzada, ¿sí? Que son parámetros que indican gravedad, ¿sí? ¿Cómo funciona el sulfato de magnesio? No se sabe muy bien, pero lo que haría es disminuir la concentración de calcio citosólico a nivel de la célula muscular lisa, generando estabilidad de la placa, ¿sí? Y eso generaría un efecto broncodilatador. En cuanto a la farmacocinética, como yo les decía antes, se podría administrar nebulizada, pero en realidad siempre lo usamos por vía endovenosa y como efectos adversos pueden dar náuseas, rubicundez facial o taquicardia, ¿sí? Bien, estamos hasta acá. Cualquier cosita, frenan, repasamos, vuelven, me pueden escribir al mail si quedan dudas, panel Goodman, ¿sí? Bueno, empezamos hablando de los antiinflamatorios. Como dijimos antes, los antiinflamatorios van a ser tratamiento cardinal más que nada de asma porque es muy inmunomediado, en EPOC no tanto. Lo que es importante saber es que estamos hablando de patologías que son crónicas, así que si bien podemos reducir la inflamación, no son opciones curativas. Y dentro del grupo el que no nos podemos olvidar son los corticosteroides, ¿sí? Y sobre todo por la particularidad de la forma de administración, tenemos que conocer de los corticoides inhalatorios. Bien, como yo les decía, los corticoides tienen distintas formas de administración. Las que nos van a importar en tratamiento de patologías respiratorias son los corticoides inhalados, ¿sí? Que dentro de estos tenemos el budesonide, la fluticasona, la beclometasona y la mometasona. La beclometasona y la mometasona se administran más que nada como sprays nasales, ¿sí? El budesonide y la fluticasona son los que damos nebulizados o con los dispositivos presurizados. Después tenemos los corticoides que se dan por vía oral, que los vamos a vía oral y endovenosa, o sea, los sistémicos, que los vamos a reservar para pacientes que tengan formas agudas graves, ¿sí? Que son la prednisona, la prednisolona, la metilprednisona y la betametasona, y los endovenosos que son la metilprednisolona, o lo pueden conocer por el nombre comercial que es solumedrol, y la hidrocortisona. Endovenoso lo voy a reservar para pacientes que tengan intolerancia a la vía oral, porque en realidad la efectividad de la vía oral y endovenosa es la misma, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo funcionan los corticoides? Los corticoides lo que hacen es, una vez que son administrados, ingresan a la célula, ¿sí? Y ahí se unen a su receptor citoplasmático. Una vez que se une al receptor citoplasmático, que es eso que está anotado ahí como GR, lo que hacen es formar un receptor esteroide receptor que se va a desplazar al núcleo. Ahí lo que se va a unir es a secuencias específicas reguladoras y lo que van a hacer es generar una acetilación de histonas que van a regular la transcripción genética. Lo que van a hacer, por un lado, es inducir los factores antiinflamatorios y después van a inhibir la síntesis de factores inflamatorios. Y aparte, como ya habíamos dicho, cuando hablábamos de broncodilatadores, también pueden regular la transcripción de otros genes, como por ejemplo los que sintetizan los receptores de tipo beta 2. ¿Sí? De manera conjunta, esta inducción de la antiinflamación en la inhibición de la inflamación, lo que van a generar son distintos efectos a nivel de la cascada inflamatoria, ¿sí? Por un lado, lo que van a generar es disminución de la liberación de citoquinas inflamatorias por los linfocitos T de tipo H2, van a inducir la apoptosis de eosinófilos, van a disminuir la expresión de células, de genes inflamatorios a nivel de las células epiteliales, que a su vez lo que hacen es generar efectos quimiotrayentes, ¿sí? O sea, disminuyen la liberación de citocinas, ¿sí? Van a prevenir y revertir la microfuga vascular y van a disminuir la secreción de moco por las glándulas mucosas, ¿sí? Y si bien, esto que yo les decía, no tienen efectos broncodilatadores directos, van a potenciar los efectos broncodilatadores de los beta 2 por la mayor expresión de sus receptores, ¿sí? Bien.
En cuanto a, ya hablamos un poco de la farmacocinética, de las formas de administración, y en cuanto a los efectos adversos, los podemos dividir en locales y sistémicos. Los locales, lo que es importante saber es que son prevenibles con una buena administración del fármaco, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente que hace una mala técnica, va a tender a depositarse el fármaco a nivel de la vía de la orofaringe, y sabemos que dentro de los efectos que tiene los corticoides inducen, o sea, por un lado son inmunomoduladores, por lo cual pueden predisponer a candidiasis orofaringea, y por otro lado lo que hacen es inducir el catabolismo proteico, por lo cual pueden llevar a disfonía por catabolismo a nivel de las cuerdas vocales y tos, ¿sí? Esto lo podemos prevenir con una técnica correcta y también indicándole al paciente que después de la administración de un corticoide inhalatorio haga buches, ¿sí? Que se haga un buche con agua, que lo escupa y eso lava el producto que se pueda haber acumulado. Y después, ya esto se deben acordar de fármaco 1. A nivel sistémico lo que pueden dar es supresión e insuficiencia adrenal, supresión del crecimiento, presencia de hematomas, osteoporosis, síndrome de Cushing, hiperinsulinismo, acné, ¿sí? Lo que se les ocurra, ¿sí? Bien, que lo va a ser menos frecuente con los fármacos inhalatorios, va a ser más frecuente con los que administre de manera sistémica, ¿sí? Bien, en cuanto a las indicaciones, son para los pacientes con asma son tratamiento de primera línea en todos los pacientes, ¿sí? Porque reducen la mortalidad porque actúan directamente sobre la fisiopatología. En cambio, en EPOC, como hay menos inflamación mediada por inmunidad, está indicado únicamente en pacientes que tienen enfermedades graves o que se presentan con exacerbaciones frecuentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Seguimos con el próximo grupo de fármacos que son las metilsantinas, que dentro de estos tenemos el fármaco estrella que es la teofilina. Son fármacos que cada vez están más en desuso, ¿sí? La única ventaja que tienen por la cual se la puede llegar a seguir indicando en algún paciente es que son muy económicos. Pero la verdad que ya casi no se usan porque no se sabe muy bien cómo funcionan por un lado, y por otro lado tiene un margen terapéutico muy estrecho, ¿sí? Entonces eso nos expone al riesgo de presentar efectos adversos, ¿sí? Bueno, muy bien. Como les decía antes, el mecanismo de acción es incierto, pero se creería que inhibirían de manera no selectiva la fosfodiesterasa, que lo que hablábamos antes es que estaba involucrada en la hiperpolarización de la membrana del músculo liso, que antagonizarían los receptores de adenosina, ¿sí? Que fisiológicamente lo que hacen es generar, la adenosina genera broncoconstricción porque genera liberación de histamina y leucotrienos, ¿sí? Inhiben la liberación de interleucina de tipo 10, inhiben la transcripción de genes proinflamatorios, favorece la apoptosis tanto de eosinófilos, polimorfonucleares y linfocitos, y activa la histona desacetilasa, por eso regularían la transcripción de genes inflamatorios, ¿sí? Que era un poco lo que decíamos antes también con los corticoides. Y esto se va a ver reflejado en broncodilatación de manera directa, disminución de la fuga con generación de edema a nivel de la microvasculatura, y disminución de la liberación de citoquinas, por lo cual tendría efectos por un lado antiinflamatorios pero también broncodilatadores, ¿sí? Lo que es importante saber es que van a ser sinérgicos con otros antiinflamatorios, por lo cual se usa mucho como add-on therapy, que era lo que hablábamos antes, ¿sí? Bien, en cuanto a la administración, se administran de manera más frecuente por vía oral, aunque también existe la aminofilina, que es una presentación que se puede dar endovenosa. En cuanto a la distribución, tiene un amplio volumen de distribución, ¿sí? Es importante saber que atraviesan la placenta y llegan a la leche materna, y esto es lo que les mencionaba antes, tiene un estrecho margen terapéutico, ¿sí? El efecto terapéutico, lo ideal sería lograr concentraciones menores a 10 miligramos por litro, ¿sí? Pero entre 5 y 15 estarían bien. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque su metabolismo es a través del citocromo, ¿sí? El CYP1A2. Y sabemos que hay factores que pueden aumentar la eliminación por inducción del CYP principalmente, eso es generalmente ante la utilización de otros fármacos como la rifampicina, los barbitúricos, el etanol, el consumo de tabaco, que en pacientes con EPOC es muy frecuente, y de marihuana. Y también está aumentada la eliminación en infantes, ¿sí? O sea, en edad pediátrica.
En cambio, se va a disminuir la eliminación con riesgo de acumulación y toxicidad cuando se administre conjuntamente con inhibidores de CYP1A2, que por ejemplo es uno de los fármacos que vamos a ver más adelante, que son los antileucotrienos, que es el Zafirlukast, y también la cimetidina, y también se puede favorecer, o sea, se puede disminuir la eliminación en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, enfermedades hepáticas, que estén cursando con cuadros respiratorios como neumonías, infecciones virales, que se apliquen vacunas o en ancianos, ¿sí? La eliminación es renal y como efectos adversos que van a presentar, pueden presentar síntomas gastrointestinales inespecíficos por la administración oral, o sea, náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas, arritmias, taquicardias y alteración de la conducta, y en pacientes que se intoxican, o sea, que tienen esta dosis mayor a 15 miligramos por litro, pueden presentar vómitos en borra de café, pueden llevar a la deshidratación, convulsiones, hipertermia, arritmias y síntomas psiquiátricos, por lo cual se trata de evitar su administración en niños en edad pediátrica, o sea, menores de 12 años, pacientes con insuficiencia hepática y renal y cualquier paciente que tenga hipersensibilidad a las santinas. Santinas son el café, la mateína, además, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué seguimos mencionando estos fármacos? Principalmente por el bajo costo, pero las desventajas que tienen es que lo tenemos que dar por administración sistémica, por lo cual tenemos más riesgo de efectos adversos, las interacciones farmacológicas que tienen, la eficacia antiinflamatoria es menor que los corticoides, o sea, yo si tengo la opción voy a elegir un corticoide, y la eficacia no es broncoconstrictora, es broncodilatadora, es menor que los agonistas beta 2, ¿sí? ¿Cuándo lo voy a usar? En el asma aguda que no responda a los beta 2 o cuando con la tratamiento de primera línea no controlo los síntomas y lo agrego como ahorrador de corticoides, ¿sí? Bien, perfecto. Pasamos a la próxima familia de fármacos antiinflamatorios, que son los antileucotrienos, ¿sí? Los antileucotrienos, si se acuerdan, también estaban clasificados tanto como antiinflamatorios, como así también como broncodilatadores, ¿sí? Dentro de esta familia de fármacos podemos mencionar el Montelukast, que es el más usado de todos, el Zafirlukast, que es el que mencionamos recién por la interacción que tenía con las metilxantinas, y el Pranlukast, ¿sí? Como para repasar un poco el mecanismo de acción, y con eso también vamos a poder razonar en qué pacientes los vamos a usar. ¿Se acuerdan que ante la llegada de un estímulo, una noxa, un alergeno, un estímulo físico o demás, fisiológicamente lo que pasa es que se genera una disrupción de la membrana celular con la ruptura de fosfolípidos, que a través de la fosfolipasa A2 genera un primer metabolismo intermedio de la cascada inflamatoria, que es el ácido araquidónico, que se puede verter en dos vías metabólicas, ¿sí? Mediante la ciclooxigenasa se van a generar endoperóxidos, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y las prostaciclinas, y mediante la lipoxigenasa se generan los leucotrienos, ¿sí? Los leucotrienos son factores proinflamatorios que se producen en el asma por esta llegada de la noxa, que como efectos clínicos lo que van a generar, que era lo que decíamos antes, estaba en la diapo anterior, perdón, es broncoconstricción, hiperactividad bronquial, exudación de plasma, secreción de moco e inflamación y reclutamiento de eosinófilos, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer con los antileucotrienos es inhibir, ¿sí?, la formación de leucotrieno a través del ácido araquidónico, ¿sí? Porque lo que van a hacer es inhibir a la lipoxigenasa. ¿Qué va a pasar? Y lo que tenemos que tener cuidado es que esta vía inflamatoria se va a verter hacia la producción de endoperóxidos, ¿sí? Así que es algo a tener en cuenta, sobre todo si pensamos el camino inverso, que es los pacientes que tienen alto consumo de AINES. Los AINES lo que hacen normalmente, si se acuerdan de fármaco 1, es inhibir a la ciclooxigenasa. Es decir, que cuando inhiba la ciclooxigenasa lo que se va a hacer es favorecer la formación de leucotrienos. Entonces hay una patología que se llama asma inducida por aspirina, ¿sí?, en los cuales por disminución de la producción de endoperóxidos aumentan los leucotrienos, y en estos pacientes es muy útil el uso de antileucotrienos, ¿sí? Bien, en cuanto a la farmacocinética de estos fármacos, se administran todos por vía oral. El Montelukast se administra una vez por día, mientras el Zafirlukast 2 veces al día.
todos se metabolizan por CYP, ¿sí? Dentro de los fármacos que mencionábamos, el Pranlucas no está disponible en Argentina, ¿sí? Es muy caro, por eso mencionamos a los otros dos. El Montelukast se metaboliza por el CYP3A4, mientras el Zafirlukast por el 12-9, ¿sí? Todos se eliminan por vía biliar y, por supuesto, como se imaginarán, tienen riesgo de hacer interacciones farmacológicas, ¿sí? ¿En qué pacientes lo vamos a elegir usar? En asma inducido por ejercicio o por aspirina, por lo que se les explicaba antes, ¿sí? Son muy utilizados en niños, lo que sí hay que tener en cuenta es la edad de inicio. El Montelukast se puede indicar a partir del año de vida, mientras el Zafirlukast a partir de los 6 años. Y siempre se pueden usar como add-on controllers, es decir, en pacientes que no resuelven con los tratamientos de primera línea, es decir, un corticoide, ¿sí? Bien. En cuanto a los efectos adversos, hay pacientes que tienen hipersensibilidad, pueden producir también náuseas, vómitos y diarrea, pueden inducir cefalea, ¿sí? Disfunción hepática y una vasculitis eosinofílica, que es el síndrome de Churg-Strauss. Están contraindicados en embarazo y estaría descrito, tiene una black box warning de que podría inducir efectos psiquiátricos, ¿sí? Así que cuidado en pacientes con predisposición. Bien, y después, la última familia de fármacos que vamos a hablar cuando hablemos de antiinflamatorios es la inmunoterapia. ¿Qué tenemos? Inmunoterapia anti-Ig específica e inespecífica, ¿sí? Dijimos que dentro de lo que es la patología del asma, lo que teníamos era, por la estimulación de la producción de eosinófilos, un aumento de los niveles de IgE, ¿sí? Entonces, en pacientes que tienen asma de difícil control con tratamiento de primera línea que tienen dosajes de IgE altos, se puede dar esta inmunoterapia específica que es el omalizumab, ¿sí? Que se darán cuenta por el nombre que es un anticuerpo monoclonal. ¿Cómo funciona el omalizumab? Es un anticuerpo monoclonal humanizado que lo que va a hacer es inhibir la unión de la IgE a sus receptores en células mastoideas, es decir, que va a inhibir la activación por alergenos de linfocitos T, linfocitos B y macrófagos. Y a su vez, de manera paralela, lo que va a hacer es disminuir los niveles de IgE circulantes, ¿sí? Se administra por vía subcutánea, que se da cada 2 a 4 semanas, ¿sí? Como cualquier anticuerpo monoclonal, tiene riesgo de hacer reacciones en el sitio de inyección y puede llevar a anafilaxia. Y está indicado en pacientes con asma severa que asocian rinitis alérgica y mal control con los tratamientos de primera línea, ¿sí? Y después, como otras inmunoterapias, que la verdad que casi que no se usan, yo nunca lo escuché nombrar, tienen los anti-interleuquina 5, que es el mepolizumab, y que tiene la formulación subcutánea, y el reslizumab, que es endovenoso, que lo que van a hacer es inhiben la inflamación eosinofílica y la hiperactividad de la vía respiratoria, y van a disminuir el número de eosinófilos circulantes, o sea, es parecido el efecto al omalizumab. Y después está la inmunoterapia específica, que son las famosas vacunitas, ¿sí? Que es que se hace el prick test, que es la prueba de alergia, se identifica qué es alérgico a una persona y se hace un tratamiento de, lo que se busca es, ahí se me fue la palabra, buscar desensibilizar al paciente, ¿sí? El tema es que los beneficios son pequeños, es muy caro porque lo tienen que hacer laboratorios específicos y requieren mucho tiempo de tratamiento para lograr la desensibilización y tiene riesgo de anafilaxia como cualquier inmunoterapia, ¿sí? Bien. Habiendo repasado todas las familias de fármacos, ahora vamos a ver cómo es que los combinamos para indicar el manejo clínico. Bueno, entonces, siempre el objetivo terapéutico en el manejo de patologías obstructivas va a ser el control de síntomas, mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de exacerbaciones y la mortalidad a largo plazo. Y en cuanto a las exacerbaciones, lo que vamos a querer es que tengan la menor cantidad posibles y lo menos intensas posibles, ¿sí? Bien, vamos a empezar con asma. Entonces, el tratamiento de asma es escalonado, ¿sí? Y siempre va a ser personalizado de acuerdo al manejo sintomático de los pacientes. En cada control de salud, lo que uno debería preguntar es por la aparición de síntomas, de exacerbaciones, cómo evaluar la función pulmonar, ver cómo está el paciente con el tratamiento, si está satisfecho, porque lo más importante es lograr una buena adherencia, ¿sí? Pesquisar si hay algún control algún factor de riesgo que no está siendo controlado, y evaluar
la educación, la formación del paciente y las estrategias no farmacológicas, ¿sí? Bueno, todo paciente lo que va a tener que tener es, por un lado, un tratamiento de rescate y de acuerdo si los síntomas son persistentes o no, se le va a agregar un tratamiento controlador. El tratamiento de rescate dijimos que siempre va a ser un SABA, es decir, un agonista beta 2 de acción corta, o se podría dar, si el paciente ya tuviera un tratamiento controlador, se puede dar como alternativa al SABA la formulación formoterol con un corticoide inhalatorio, que es el budesonide, ¿sí? Uno o el otro, o sea. En pacientes con asma intermitente se podría pensar en agregar un tratamiento controlador que sería administrar conjuntamente cuando tenemos una crisis asmática un corticoide inhalatorio, pero no es obligatorio, pero sí lo tenemos que pensar que tiene que tener un tratamiento controlador sí o sí el paciente que tiene síntomas persistentes. Cuando los síntomas son persistentes leves, se puede dar o un antagonista de leucotrieno, de acuerdo a si suma rinitis alérgica o no, o la de primera línea siempre va a ser un corticoide inhalatorio a dosis baja, que puede ser solo o formulado con un LABA, ¿sí? Que de elección va a ser el formoterol, ¿sí? Cuando los síntomas son ya moderados, lo que sí o sí vamos a tener que tener el corticoide junto con un LABA, que puede ser cualquiera de los dos, formoterol o salmeterol, y se puede pensar en agregar un antileucotrieno. Cuando los síntomas son graves, vamos a tener que aumentar las dosis e ir agregando o tiotropio, que sería un LAMA, o los antileucotrienos. Y cuando los síntomas ya son severos, básicamente vamos a ir sumando add-ons hasta controlar los síntomas, ¿sí? Bien. Y si lo que tenemos que hacer es, todo paciente que se le indica un tratamiento controlador, hay que educarlo para el automanejo en el caso de crisis asmáticas, ¿sí? En el caso de presentar una crisis asmática, en una primera instancia lo que hay que decir es que aumente el tratamiento de rescate, o sea, que sea un SABA o que se dé más dosis de corticoides inhalados con formoterol, que aumente el tratamiento controlador y que evalúe la respuesta. Y si persisten los síntomas o si se asocia a caída del BEF, tiene que continuar con tratamiento de rescate, continuar con tratamiento controlador, agregar un corticoide por vía sistémica y consultar a un médico, obvio. Bien. En caso que a nosotros nos llegue por guardia un paciente con una crisis asmática, siempre lo que vamos a hacer es evaluar la saturación, mejorar la oferta de oxígeno, entonces colocar un dispositivo de oxígeno, y de primera línea se va a dar un agonista beta 2 que puede ser o nebulizado o con un dispositivo presurizado, que se hacen lo que se llaman las series, ¿sí? Que son puff de salbutamol, intervalos de 20 minutos por una hora, y de acuerdo a la gravedad de los síntomas se lo puede hacer conjuntamente con un SAMA o se le puede dar conjuntamente sulfato de magnesio. Siempre en la crisis asmática el corticoide va a ser por vía sistémica, si tolera la vía oral va a ser oral y si no endovenosa porque tiene la misma eficacia. De acuerdo a la respuesta, los síntomas de inicio y la desaturación o no, se va a valorar la necesidad de internación y en dónde, o sea, puede ser en postas de observación, en internación en sala o en la terapia intensiva. Y si lo que hay que pensar es que ese paciente que presenta una exacerbación probablemente tenga mal control de su enfermedad de base, así que hay que pensar en que se vaya con un step up, o sea, que de la escalerita que les mostraba antes, haga un nuevo pasito cuando vaya a su casa, ¿sí? Y esto es un poco el resumen de lo que veíamos recién para que lo lean un poco tranquilos, pero lo que hay que evaluar es si efectivamente es una crisis asmática o no, cuán severos son los síntomas, que lo podemos evaluar con los parámetros vitales, o sea, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si puede hablar o no, si está somnoliento o no, y de acuerdo a eso vemos dónde empezamos el tratamiento. No quiero meterme tanto en eso porque es más manejo de clínica, ¿sí? O sea, de interna. Y en cuanto al tratamiento del EPOC, lo primero que vamos a tener que hacer para pensar el tratamiento es estadificar al paciente. Que se estadifica al paciente de acuerdo a si es sintomático o no, que los síntomas dijimos que era la disnea, y de acuerdo al número de exacerbaciones que tenga o no. En pacientes poco sintomáticos y sin internaciones, lo que se le puede dar es un SABA para cuando lo requiera. Si son muy sintomáticos, ya vamos a pensar en disminuir el tono vagal de la vía respiratoria, por lo cual vamos a dar un LAMA.
Y en pacientes que tienen exacerbaciones ya vamos a empezar en tratamientos combinados, ¿sí? Si son muy sintomáticos junto con un corticoide, porque acuérdense que el corticoide no era tan de primera línea en EPOC como sí lo era en asma. Y después, independientemente de la estadificación que tenga el paciente, todo paciente con EPOC hay que indicarle cesación tabáquica, educarlo para el alto manejo, inducir que haga actividad física, por lo menos 30 minutos de actividad aeróbica al día, y vacunarlo con la vacuna antigripal y la antineumocóxica, que tiene que ser la 23 valente. ¿Sí? Bien, en caso que el paciente se presente a la guardia con exacerbación, hay que indicarle oxígeno. Guarda con esto porque dijimos que son pacientes que son retenedores de CO2, ¿sí? Que les puede generar más obnubilación. Le podemos dar un SAMA nebulizado con o sin un SAMA, un corticoide por vía sistémica, evaluar la necesidad de antibióticos, ¿sí? Y evaluar la necesidad de internación y endógeno. Bien. Y después yo les dije que, como soy pediatra, les iba a tener que hablar una palabrita de bronquiolitis. Bronquiolitis es el cuadro de exacerbación respiratoria, que es el primero o segundo cuadro que sean menores de 2 años, secundario a una infección viral, que lo más frecuente es el virus sincicial respiratorio, que genera inflamación de la vía aérea pequeña. ¿Sí? No hay un tratamiento específico para la bronquiolitis, ¿sí? Pero hay sí un montón de cosas que se hacen que no estarían indicadas. ¿Qué es importante? Es que son secundarias infecciones virales, por lo cual no habría que indicar antibióticos. No hay suficiente evidencia para indicar broncodilatadores como adrenalina o beta 2, ¿sí? No hay que indicar corticoides. Sí, lo que hay que hacer es aspirar al paciente, posicionarlo, ponerlo semisentado, ver cómo se está alimentando, si tiene una frecuencia respiratoria que le permite tomar la teta, si hay que darle una mamadera, si hay que poner un gavage o demás, y ofrecerle oxígeno. Eso es lo que sí hay que hacer, ¿sí? Bien. Último tema y terminamos. Perdón, la clase es bastante larga, que es cesación tabáquica, ¿sí? Bien. Entonces, lo que es importante es que nosotros tengamos como equipo de salud una actitud activa respecto a las recomendaciones de dejar de fumar. Y esto es algo bueno que se le puede decir al paciente, que son los cambios que vamos a ver después del último cigarrillo si uno deja de fumar, ¿sí? Que es la normalización de la presión arterial, cómo va funcionando la claudicación intermitente, por ejemplo, a los 3 días, ¿sí? Y cómo aumenta la capacidad respiratoria y disminuye el riesgo de infecciones, por ejemplo, a los 6 meses. Esto lo que deberíamos hacer nosotros son intervenciones breves, que es en cada consulta tirar algunas de estas cositas como para que se vaya planteando la idea, ¿sí? Porque está esto que es el modelo de Polchachó, una cosa así se llamaba, que no me acuerdo, porque no todo paciente que viene y que se le diagnostica POC está listo para dejar de fumar, ¿sí? Lo que tenemos que ver es en qué momento está de esta rueda, que es la precontemplación, que es todavía no lo estoy pensando, contemplación, que lo estoy pensando, preparación para el cambio, determinación es me estoy poniendo una fecha límite para hacerlo, acción o cambio, que es empezar a hacerlo, se mantiene y hasta el riesgo de recaída, ¿sí? Lo que hay que hacer es nosotros acompañar en todos estos pasos al paciente. Bien, entonces, ¿en qué consiste la cesación tabáquica? Tiene 2 patas. Primero, la consejería, que es esto que yo les decía antes, que las intervenciones breves se deberían hacer en cada control de salud, ¿sí? Breves como para no hostigar al paciente que vuelva a la consulta, ¿sí? Y después, una vez que el paciente ingresa al periodo de contemplación, lo que hay que hacer es indicar. Determinar el día D, que sería, bueno, yo voy a dejar de fumar no sé, hoy estamos a el 6 de junio, que es el día de la clase, bueno, voy a dejar de fumar el 1 de julio. Lo que voy a hacer es, 1 o 2 semanas antes del día D, voy a indicar tratamiento farmacológico. Y después, a partir del día D, lo que voy a hacer es indicar terapia de reemplazo nicotínico. Estas estrategias combinadas aumentan muchísimo las chances de éxito en dejar de fumar, ¿sí? En cuanto a la terapia de reemplazo nicotínico, hay un montón de opciones que se pueden adecuar al paciente. Tenemos parches y chicles, ¿sí? Los parches se usan por 8 semanas, los chicles por al menos 6 semanas. Los parches lo que tienen como efectos adversos es que pueden generar alteración del sueño y reacciones cutáneas leves. Hay que ir girándolos, ¿sí? Y como estamos administrando nicotina, vamos a tener riesgos de arritmias graves, de angina inestable y, está contraindicado en pacientes con arritmias graves, con arritmia inestable, porque son proarrítmicos, y no hay que indicarlos dentro de las 2 semanas de haber tenido un infarto agudo de miocardio porque aumenta el consumo de oxígeno a nivel miocárdico, ¿sí? Esto va a ser igual para todas las terapias de reemplazo nicotínico. No se pueden dar en embarazo, si son categoría D.
Los chicles lo que van a dar es más que nada síntomas gastrointestinales, o sea, hipo, eructos, dispepsia, y puede generar dolor en la articulación temporomandibular. Lo que hay que hacer es mascar el chicle y una vez que deje de tener gusto se pone en el carrillo de la boca y ahí ejerce su efecto, ¿sí? Está contraindicado en pacientes con trastornos odontológicos y lo mismo que decíamos recién, esto de las arritmias, la angina y el infarto agudo de miocardio reciente, y tampoco se pueden dar en embarazo. Después tenemos comprimidos dispersables que se dan por 12 semanas, que van a dar también los síntomas gastrointestinales, y cuando damos dosis altas, las dosis se van a adecuar a el PAC-IR que tiene el paciente, pueden dar cefalea y tos. Las contraindicaciones son las mismas, ¿sí? Y tampoco se pueden usar en embarazo. Y después está el spray nasal, que lo que puede dar como efectos adversos es irritación nasal, y después lo que pueden generar es dependencia, porque generan picos plasmáticos muy altos, ¿sí? O sea, es muy fácil la llegada a sistémico, ¿sí? Hay que evitarlos en pacientes que tengan hiperreactividad bronquial, y lo mismo de las otras contraindicaciones del reemplazo nicotínico, y estos por el riesgo de dependencia se indican siempre bajo receta. Y en cuanto a los fármacos que sean previos al día D, tenemos dos, que son el bupropion y la vareniclina. El bupropion en realidad lo vamos a ver más adelante en la cursada porque es un antidepresivo, que lo que va a hacer es inhibir la recaptación de noradrenalina y dopamina. Acuérdense que la dopamina está involucrada en el circuito de la recompensa, ¿sí? Por eso disminuir los niveles de dopamina van a disminuir la recompensa que uno tiene con el fumar. En cuanto a los efectos adversos, pueden generar alteración del sueño, reacciones alérgicas e inducen convulsiones, así que van a estar contraindicados en pacientes epilépticos, con trastorno de la conducta, que tengan una coingesta con IMAU porque aumentan el riesgo de síndrome serotoninérgico y alcoholismo activo. Y estos sí son categoría C en embarazo. Y la vareniclina, que es más específico en el tratamiento, es un agonista parcial del receptor nicotínico alfa-4 beta-2, que como lo más importante es que da sueños vívidos que pueden llevar a ideación suicida y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, por lo cual en pacientes que ya de por sí, por su tabaquismo, tienen aumentado el riesgo cardiovascular, se discute un poco su seguridad. Estarían contraindicados en insuficiencia renal y en embarazo son de categoría D. Y después una cosa que se había puesto un poco de moda como reemplazo nicotínico son los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Que ahora recién se aprobó su uso por su distribución por la ANMAT, ¿sí? Pero le falta evidencia a largo plazo para ver la seguridad. Pero sí que tienen como riesgo comprobado tienen consumo de metales pesados, ¿sí? El vapor genera liberación de sustancias proinflamatorias a nivel de la vía aérea inferior y alteran el potencial redox pulmonar. O sea, no son inocuos, ¿sí? Bueno, ante cualquier duda, pregunta, sugerencia, me pueden contactar a mi mail, que es este que les dejo ahí escrito. Les deseo una muy linda cursada y ya nos encontraremos nuevamente.